Bienvenidas y bienvenidos a la orgía de palabras. Prometemos no desnudarnos, al menos, o no despojarnos de nuestros ropajes, porque son muy lindos. Veo lindas camisas, lindos vestidos, lindas botas, así que podríamos, pero no. Nos vamos a mantener vestidos, vestidas, y simplemente vamos a hacer una especie de desnudo literario, o como dice el periodista Hernán Firpo respecto de la obra de Guillermo Adamo, vamos a hacer una salida del closet literario o literaria, ¿no? Es una salida del closet. Voy a presentar a 7 autores y autoras, que en realidad son 6, pero Sofía Guyari no ha llegado porque estaba con algún tipo de afección propia de esta época. Bueno, Laura Sherman, Ingrid Sarchman, Guillermo Adamo, Noemí Frenkel, Zulema Lázaro y Nereo Ilianes, si es que así se pronuncia el apellido. Son autores de la casa, ya han publicado varios libros, por lo menos 2, la mayoría, sino 3, 4 o 5 en el caso de Guillermo. Los debutantes serían Noemí y Nereo, pero también ya vienen siendo amigos, amigas de la casa de hace tiempo, por distintas razones o distintos amigos en común. Esa es la presentación que hago, que tiene que ver con lo afectivo. Y ahora voy a hacer 3 preguntitas que cada uno va a ir respondiendo. Así el micrófono no vuelve siempre a mí y tengo que ir presentando, charlando con cada uno, sino que tiro las preguntas que son: ¿dónde, cómo y qué? ¿Dónde escriben? ¿Dónde, ¿no? se arma ese momento? ¿Cómo es la dinámica, las lecturas que las acompañan, la música, lo que sea? Y qué, bueno, de qué la va un poco la obra de cada uno. Esa es una primera pasada, y después vamos a hacer una lecturita breve de algún pasaje de las novelas, de la poesía, de los cuentos. Gracias por venir a quienes están aquí en la sala, a esta orgía. Así que esperemos que la pasen bien y la disfruten tanto como nosotros. El micrófono se va pasando en el área. Llega para allá. Bueno, entonces, ¿qué comienza? Hola, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por estar acá. Es un placer tener un auditorio de personas a las cuales a la mayoría uno no conoce, porque cuando uno generalmente hace una presentación acuden personas conocidas y uno a lo que apela es a nuevos lectores. Y en cuanto a las preguntas que hizo Matías hace un ratito, tratando de simplificar un poco la respuesta, me parece que en términos del proceso creativo, el dónde nace la obra, dónde nace el cuento, dónde nace el poema, dónde nace la novela, dónde nace lo que sea que uno escriba, yo apelo muchísimo a la sincronicidad. Y no digo que escriba siempre en estado de poiesis, pero cuando eso acontece, me parece un evento milagroso. Lo cierto es que a veces uno se sienta en la computadora, en la notebook, y porque le gustó una palabra, porque le gustó una frase y lo que sea, y termina saliendo un cuento, un personaje que uno no sabía ni siquiera que iba a llegar a existir. A veces también existe un momento mágico en donde uno quizá se está duchando y, como en un cuento de este libro, siente una voz que dice: sos más buena que Lassie, Noemí. Y uno tiene que dejar el cuento que estaba escribiendo para ponerse a escribir otro cuento, y dice, la pucha, como si no fuera suficiente con uno solo, uno tiene que estar aferrado a 2 cuentos,
y a veces pierde un domingo entero escribiendo y escribiendo y escribiendo sin poder contenerse. Y en cuanto al resto de esa dinámica creativa, fue muy atinado lo que dijo Matías, porque en cuanto a lo que mi libro Muñecos respecta, es un libro que la influencia de la música que escuché mientras lo componía es vital, porque es un libro que escribí todos los cuentos ex profeso para el libro, y los escribí escuchando la música de Angelo Badalamenti, el gran músico que musicaliza las obras maestras de David Lynch, porque quería darle un toque cinematográfico y un toque de suspenso. Y después, al momento de corregir, apelé directamente a Johann Sebastian Bach para que las cosas salgan suficientemente armónicas. Eso en cuanto a la experiencia personal en torno de este libro. Después hay otras variantes que no tendría sentido ponerse a detallar para no explayarme demasiado. Muchas gracias. Hola a todos, a todas y a todes. Gracias por venir, gracias por estar, amigos, lectores, futuros lectores. Me lanzo, a ver, ¿dónde escribo? Escribo en el Parque Irala, a veces escribo por Necochea, La Boca, sus alrededores, Suárez, Wenceslao Villafañe. Camino y me paro y escribo. No me van a dejar mentir mis amigos, los que me conocen de la plaza. Es para mí estar afuera, es estar en contacto con la materia que yo quiero plasmar, con lo que quiero potenciar, así como si fuese un orgasmo de palabra y una orgía también de términos, de significantes, de sintagmas que tienen que salir, porque si no salen, nada, me va a venir la papa. Bueno, en relación a eso, en relación a dónde, a cómo y a qué escribo. Quería agregar algo en relación a con qué escribo, que no lo preguntaste, pero bueno, escribo con lo gutural, ¿no? Con un lugar que no sé cuál se definiría entre la cabeza y el tronco, la yugular, el mastoideo, no sé, la hipófisis, pero bueno, escribo desde un lugar que es como, no sé, lo comparo con los cantantes que sienten el diafragma y que tienen que apelar al diafragma para apoyarse en el diafragma. Bueno, yo también necesito para escribir apoyarme de algo anatómico, ¿no? Y fabulo que no escribo yo, sino que escribe esa carótida abierta que termina en una gárgola o lo que fuese plasmado ahí como garabato. Y algo que yo necesito siempre es la edición y la corrección, y en este caso quiero agradecerle a Mora Di Giovanni, que me ha ayudado a corregir el estilo, ortográficamente, el material de El Multichongo, que es el libro que estoy presentando. Y también agradecerle a Matías, que me acompaña. Espera, primero déjame fijarme en vos. A vos que me acompañás, Matías, como si fueras un atolón, siempre estás con mis abruptos. ¿Qué hago? No puedo, no me sale, ¿dónde vamos? Bueno, estos abruptos de pendeja que siempre está buscando un chonguito. Bueno, agradecerte a vos y agradecerle a Claudio, a mi marido, el que armó la tapa, que la van a ver ahí. Agradecerle al modelo de la tapa, que si lo quieren contactar, no sé si me puedes pasar. Sí, lo ven. Ah, bueno.
que si lo quieren contactar, trabaja en una agencia, ¿para qué? En una agencia y se paga, ¿no? Se paga la foto, se paga algún servicio y es una compañía... Y después viene a dormir a la cama. Te lleva la garrafa a tu casa. ¿Qué problema que no vi? Te lleva la garrafa a tu casa. Es este muchacho. Bueno, es un chico, el fotógrafo es italiano y la agencia publicitaria es... no sé, porque mi marido me pagó los derechos, así que yo lo puedo usar. Bueno, nada más. Bueno, buenas noches. Bueno, yo como soy muy aplicada, voy a contestar el cuestionario estrictamente, como debe ser, en un panel. Bueno, ¿dónde escribo? Me encanta escribir en el teclado. El teclado, bueno, la computadora, que es bastante livianita y chiquitita, es como mi objeto que necesito llevar prácticamente a todos los lugares. No me puedo mover sin mi computadora, salvo que, bueno, hoy por ejemplo no la traje, pero la necesito conmigo. Y necesito una ventana, me encanta si es una ventana al campo, a la montaña, al mar o a un lugar así muy bucólico, muy hermoso para contemplar, o una ventana que dé de un bar a la calle, pero la ventana y el teclado es como donde escribo. Escribo también adentro de mi cuerpo, es como algo de la emoción que me atraviesa, es un motor que lo percibo, así que también es un donde, es un espacio de donde aflora la palabra, y en el oído interno, ¿no? Que me resuena algo, una frase, una palabra, no sé, un ritmo, y cómo de las maneras más diversas, porque hay días que escribo en una concentración muy profunda y muchas horas y ni me doy cuenta, y a veces horas y horas de procrastinar, dando vueltas por mi casa, prendiendo la radio, yendo a hacer las compras, limpiando, no sé, el horno con tal de no sentarme a escribir. También me pasa, ¿no? Que quiero escribir y doy muchas vueltas. Pero bueno, creo que lo que escribo es sentirme habitada por una historia, por un personaje, por un estado, algo que lo necesito plasmar en palabras, y ese es el motor. Y a veces es como una gestación, como una imagen que fecunda con otra, no sé, significante o con otro contenido, y eso motoriza el necesitar narrar algo, y bueno, y necesito llevarlo adelante. Por ejemplo, esta novela Cuerva surgió de una imagen, pero estuve 6 años que hasta que no terminé con esa obra, estaba dentro mío, me habitaba, ¿no? Así que eso. Y después, para también comentar algo que suelo practicar cuando escribo, es trasladarme, ¿no? En este caso la historia transcurre en un pueblo de Santa Fe y por momentos en Rosario, y necesité viajar varias veces a Rosario, caminar las calles, o sea, tiene algo que ver con lo cinematográfico, como las locaciones de las escenas en el cine, ¿no? Como que de pronto sentarme en el restaurante donde los personajes van a cenar, y ahí me aparece también el suceso o cosas que pasan, o hasta diálogos, la observación. Así que bueno, eso por empezar. Muchas gracias. Algo de qué trata Cuerva concretamente es una historia de una mujer, está contado en dos, un poco la historia cronológicamente, desde que empieza el cuento hasta un desenlace bastante trágico de una historia de amor que atraviesa un triángulo con mucho erotismo, con mucha despecho, con traición, con romanticismo también y melodrama.
Y también está la voz de ese personaje que es la protagonista, esta mujer rosarina, bastante perturbada, que está evocando la historia cuando ya todo sucedió. Así que están ambas voces, y la voz de la protagonista, Candela, que bueno, de alguna manera está identificada en la subjetividad de una cuerva, se va identificando con ese pájaro. Es una voz bastante rota, bastante afectada, en una textura más poética que la narración por ahí más clásica, ¿no? Pero bueno, como está la otra voz que cuenta, se puede decodificar muy bien a qué se refiere y de qué habla. Así que bueno, creo que hablo del amor, de la muerte, de los vínculos, de las pérdidas. Creo que un poco anda por ahí la cuestión. Bueno, buenas noches. Yo escribo desde hace mucho en otros géneros y normalmente en todos los ateneos de Buenos Aires, que son los bares, ¿no? O sea, en los FECAS. Siempre me inspiré. Y también en el interior, porque recorrí todo el interior trabajando, y como viajante, como vendedor, entonces me reuní de todas esas vivencias, de todas esas distintas vivencias que en el fondo confluyen en lo mismo, ¿no es cierto? Ahora el problema fue que hasta la pandemia yo me movía, me manejaba perfectamente, y a partir de la pandemia me jubilé, y ahora a los 80 me enteré que pertenezco a una casta, que es la casta de los jubilados con la mínima, y que bueno, es un castigo que debo afrontar esperando un tiempo. Entonces, a partir de allí comencé a escribir en mi casa, en mi nido literario, junto a mi mujer de toda la vida, junto a Norma, y transformé mi casa en un atelier propio y único mío, donde me inspiro en los recuerdos, como lo digo en el libro, en ipsa vitae, en la vida misma, y también viendo porno, porque me inspiro en la parte, me ayorno en lo que va ocurriendo en el resto del mundo. No tengo ningún prurito en reconocerlo en absoluto, al contrario. Entonces, en eso coincido con Enrique Pinti cuando decía que son malas palabras. Y también con Roberto Fontana Rosa, ese enorme poeta y dibujante rosarino, a quien conocí en el café donde él pasaba todas las tardes, por intermedio de un amigo que era hincha de Rosario Central, junto con Roberto. Entonces allí lo conocí a Fontana Rosa, y también supe de él cuando en una reunión de la Real Academia él habló de lo que eran palabras y malas palabras. Entonces eso todo fue confluyendo. Yo escribía gauchesco, no nada que ver, y de repente en el año 74 hice un seminario de literatura erótica con Silvina Marino. Bueno, y a partir de allí se me despertó la veta erótica. También por consejo de ella
de que no podía dejar pasar la oportunidad. A través de ella conocí a Hernán Firpo, que me hizo 2 notas en Clarín, y a través también de Hernán Firpo tuve el gusto de conocer a Matías. Y allí comenzó mi carrera erótica. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo? ¿Dónde? No, ¿dónde? ¿Dónde ya está? Sí. ¿Cómo? Bueno, ahí. ¿Qué? Pero también, ¿Qué? También ya está. Pero Un poco, puede bueno. relacionar con lo que quieras. Correcto. La desmesura es el relato de 2 mujeres de distintas edades que van transcurriendo, bueno, no voy a spoilar, en sus momentos de vida, pero ayornados a los momentos de temblor interno que estamos viviendo, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, en el fondo, no encuentran para qué, y entonces se brindan al amor, nada más. Yo creo que el hombre en sí va hacia su propia destrucción, como dijeron los romanos, omnis lupus omni, el hombre es lobo del hombre. Entonces, la única, es mi opinión, ¿no? El único epílogo de esto sería que se transforme la pareja en una trieja, y incluyendo a los transgéneros como debe ser, como seres como nosotros, que tienen, porque el género se siente, no se puede calificar ni imponer, cada uno lo siente como quiere y como gusta. Entonces, estas 2 mujeres transcurren y termina bien. No es un final rosa, pero termina bien. No voy a terminar de otra manera. No, por supuesto, porque el fin es el amor. Sumamos gauchesca, porno, estos viajes por el interior y demás. Exacto. Y eso es la desmesura de encontrarse con la vida de esa manera y cómo manejarla, así, brindándose. Ahí está. Creo que es algo como... Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Para ubicar Claro, la cosa. bueno, ¿dónde? No tengo un lugar. Yo soy... depende. Es verdad, coincido con Noemí en que en general tengo la computadora más o menos a mano, y esta novela especialmente la empecé a escribir en un verano, en Santa Ana, al lado de Colonia. Pero la verdad es que si les tuviera que decir dónde escribo, yo trabajo de escribir no solo ficción, de hecho la ficción para mí es una especie de recreo, de permiso que me doy, con lo cual vivo escribiendo. Entonces, ¿dónde escribo? Donde puedo, en mi casa, en un bar, donde sea. Ahora en mi casa, especialmente. La segunda, ¿cómo? En realidad yo los escuchaba y pensaba algo relacionado con la escritura en el cuerpo. Como les decía, yo trabajo de escribir, con lo cual muchas veces la escritura es un oficio, pero acá me parece que vale la pena hacer una distinción de mi manera de escribir. La ficción es un lugar que básicamente me divierte. No necesariamente escribo humor, de hecho no escribo humor, pero necesito que me divierta, necesito escribir aquello que me gustaría leer. Entonces no sé si siento en las vísceras la historia, pero sí es un momento donde creo que estoy haciendo algo que está relacionado con el deseo, ¿no? Un poco de lo que venían hablando. Escribir es poner algo del deseo. Eso no quiere decir que no haya una disciplina. Yo
confieso que con esta novela, que la escribí bastante rápido, a mí ya se me había ocurrido la historia de formación profesional. Es un policial de influencers. Yo escribo sobre redes sociales, filosofía de la técnica y el tema de los influencers exhibiendo a sus hijos, las influencers exhibiendo a sus hijos, que apareció mucho en la pandemia, por lo menos lo vi yo en la pandemia, empezó un poco a obsesionarme y yo quería contar una historia sobre eso. En realidad yo escribo sobre eso de manera más ensayística, pero sentía que ya me había aburrido escribir desde la teoría, porque desde la teoría hay ciertas cuestiones que se pueden decir, la bibliografía se va actualizando. Hace poco hablaba con una amiga y decíamos, nosotras somos la bibliografía, porque no hay tampoco demasiada bibliografía que trabaje sobre, no las cuestiones psicológicas, ¿no?, de las exhibiciones en las redes o de la construcción del narcisismo en las redes, sino algo más, las consecuencias a futuro. Y la pregunta acerca de cuáles son las consecuencias de la exhibición constante, no de uno, sino de los hijos, empezó a rondarme. Y entonces llegó ese verano y dije, yo voy a contar una historia. Me divertí mucho escribiéndola, pero como la quería terminar, porque básicamente como la ficción es, como les decía, un recreo, quería ponerme una disciplina, me puse justamente un modo de trabajo donde dividí vengo de la academia, entonces donde dividí los capítulos, tantos capítulos, tenían que durar tanto, es un policial, tenía que ser dinámico, así que lo escribí con mucha disciplina, cosa que me sirvió porque me propuse un plan y efectivamente lo terminé en tiempo y forma. Y que, bueno, ya les conté, justamente hace poco alguien me preguntaba cuáles eran las lecturas que me inspiraban para escribir ficción, y en este caso no fueron lecturas, sino que fueron series y películas. Está muy relacionado con el género policial, más relacionado con las series. Pero bueno, creo que tiene que ver con ciertas preocupaciones, que muchas veces esas preocupaciones desde la teoría, desde el ensayo, permítanme las comillas, desde la denuncia, no sé si tiene mucho efecto, salvo decir sí, tenés razón, y a veces me parece que es la ficción el lugar donde uno puede permitirse la exageración. De todas maneras creo que no exageré, está todo basado en hechos reales, puede permitirse la exageración, puede permitirse la desmesura, y en mi caso me permite decir cosas que en otro lugar no las podría decir. A mí me gusta mucho el humor, me gusta el cinismo, y la ficción es como un lugar privilegiado para ejercer eso. Así que eso. Iba a decir que en el tema del dónde se me ocurría que es no un no lugar, porque un no lugar es otra cosa, pero la red como lugar. Yo estoy todo el tiempo mirando. De hecho, este personaje, el sí. Es una Twitter. No soy un Twitter. No. Pero igual en Twitter no estaba basado en Twitter, estaba más en Instagram. El personaje que se construye, que es la detective, que va como descubriendo este mundo nefasto de las mamis influencers, me pareció que era un personaje que valía la pena seguir trabajando. Entonces, ya empecé a escribir como una saga de un nuevo caso de Ana Paula. Próximamente, este año tengo menos disciplina que el año pasado. Y es muy buena tuitera. Me informo mucho, me informo mucho. Pero no exhibo mi vida. No, digo de tuitera, de contenido, no de vida personal. De investigación en esa red. Bueno, mi nombre es Laura y este es mi segundo libro. Me gusta escribir en bares. Este libro lo escribí en el Celta, en el bar que queda en Rodríguez Peña y Sarmiento, ahí, uno de los bares notables, que es mi bar favorito, donde voy siempre que puedo, y me gusta mucho ese ambiente así de madera y las cajas y las botellas, ir a un costadito, y me gusta esa cosa que se logra hacer. En algunos casos se puede, en otros no, pero a mí me parece que me sale, que es esta disociación entre el caos y donde estás. No me importa
o sea, como que eso nutre pero no interviene. Entonces me gusta mucho escribir ahí. Y a propósito del bar celta, hay el único poema que difiere del contenido de todo este libro, habla del celta y habla de Daniel Santoro, a quien admiro muchísimo, este artista plástico, pensador, que iba siempre, y va siempre. Entonces yo no sabía si era o que yo iba siempre que iba él, ¿no? Si yo estaba siempre y él justo iba, o si yo era la coincidencia de él, ¿no? Cada vez que él iba, yo estaba. Bueno, eso es el único poema que le dedico a Daniel Santoro, y me gustaba verlo dibujar en su libro, en sus cuadernos. Y en ese sentido, respondiendo entonces a la próxima pregunta que hace el otro interrogante, me gusta escribir en libretitas, me gusta escribir en cuadernos, me gusta escribir a mano, me gusta tachar, me gusta ver, sentirlo, lo que estoy haciendo. Me cuesta mucho sentarme y escribir en una computadora, entonces lo que hago es, bueno, paso lo que escribí en el cuadernito a la compu, me entiendo la letra, porque mi abuelo era escribano, y una de las cosas que me gustaba hacer cuando era chica era que mi abuelo escriba todas las mayúsculas y todas las minúsculas hermosísimas que hacía, y yo dale imitando su letra. Entonces tengo una caligrafía muy muy particular que me gusta mucho, y me gusta la cursiva. Entonces, bueno, escribo a mano y después lo paso. Apuntes también, todo a mano, me gusta la cuestión manual. ¿Y de qué se trata este libro? Es un poemario pequeño, con poemas pequeños, un poco, son objetos. Siempre me gusta eso, ¿no? Bueno, Daniel Santoro, cuando le regalé el libro, me escribió un mail, no sé, me encontró por mail y me dijo como que le parecía que era topofílica, que no es algo malo, ¿eh? Fílico no es de hemofilia, ¿no? Pero es eso, no es zoofílica, no, eso no. Topofílica, ¿no? Esta cosa como de ver o pequeños animalitos, u objetos o cosas que de repente están en un lugar, como un baño, una araña, una lombriz. Empezar a analizar un poco la geografía, la topografía de un lugar como un baño, y empezar a ver eso, cómo se transforma y qué significa para mí en ese momento particular que estoy pasando. Y habla de ausencia, de desamor, pero no es que hablo en primera persona, sino que me gusta jugar con ese mundo de objetitos o de insectos, o esos espacios que no tienen poesía, qué sé yo, como un bidet, como los hongos que ves en el video, ¿no?